Muerte de un presidente. Jerzy Miller estaba a punto de revelar las conclusiones de la investigación independiente de Polonia sobre el devastador accidente del aeropuerto de Smolensk. Todo había empezado 15 meses antes. El vuelo 101 de las Fuerzas Aéreas Polacas transportaba 89 pasajeros, incluido el presidente Lech Kaczynski. 4 de los mejores pilotos de Polonia estaban en la cabina. Eran aviadores militares de élite del Regimiento Especial de Aviación del país. ¿Ya lo has decidido? Reduce la marcha. Reduciendo la marcha. Justo antes de las 10, el avión empezó a descender sobre Smolensk. El avión oficial había despegado de Varsovia esa mañana a las 9:27 horas. Los pasajeros formaban parte de la élite polaca. Eran dignatarios que acudían a conmemorar un aniversario siniestro y polémico. El 10 de abril es el aniversario de una gran tragedia polaca. El asesinato de soldados polacos en la Segunda Guerra Mundial a manos de Stalin. En 1940, las fuerzas estalinistas condujeron a 22.000 oficiales e intelectuales polacos al bosque ruso de Katyn y los ejecutaron. El gobierno soviético tomó la decisión de asesinarlos a todos. El documento sigue existiendo hoy. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética mantuvo a Polonia oprimida durante décadas. Hasta la caída del comunismo, los soviéticos negaron toda responsabilidad en la masacre de Katyn. La historia de las relaciones ruso-polacas ha sido muy difícil, sobre todo en el periodo soviético, porque nadie quería tener las manos manchadas de sangre por asesinar a los oficiales polacos. Por primera vez, el gobierno ruso reconoció el crimen cometido y el dolor que los polacos siguen sintiendo por ese crimen. Nadie comprendía mejor el triste pasado de Polonia que el presidente Kaczynski. Era un estadista muy respetado con raíces políticas en el movimiento anticomunista Solidaridad de los años 80. A Kaczynski le preocupaba mucho la tradición nacional polaca y quería estar allí para conmemorar las muertes en el aniversario de la masacre. Al visitar el monumento junto al lugar de la masacre, el presidente polaco estaba dando un gran paso hacia la reconciliación. El acontecimiento recibió gran cobertura mediática. Empezamos con los preparativos 2 semanas antes. El hombre que organizó la importante conmemoración era el jefe de protocolo Mariusz Kasana. Agua, señor. Con el presidente Kaczynski y su mujer iban muchos de los altos mandos militares de Polonia, incluido el teniente general Andrzej Blasik, comandante de las Fuerzas Aéreas Polacas. A la ceremonia de ese día también acudían descendientes de las víctimas de la masacre. Me imagino que su estado de ánimo sería solemne, afectado y triste. La tripulación de élite pilotaba un Tupolev Tu-154M, un avión ruso extremadamente popular. Cuando se acercaron al aeropuerto se incrementó su carga de trabajo. El ingeniero de vuelo Andrzej Michalak tuvo que calcular el rendimiento del motor. ¿Me puedes decir la temperatura y la presión? Sí, te diré qué temperatura hace. Mucho frío. Necesitaba información vital de la torre. ¿Vamos a hablar ruso? Sí. El inglés es el idioma internacional de la aviación comercial, pero como el aeropuerto de Smolensk era militar, los controladores solo hablaban ruso. Normalmente allí no aterrizaban aviones de pasajeros. Pero para la delegación rusa era la pista más cercana al monumento de Katyn.
Era un aeródromo militar, pero el avión que iba a aterrizar era civil. No importaba que la tripulación que lo pilotaba fuese de una división especial del ejército polaco. El avión volaba según las reglas de la aviación civil. El capitán Arkadiusz Protasiuk era el único piloto que hablaba ruso. Se encargaría de la comunicación con la torre. Polaca 101, buenos días. Polaca 101, recibido. Fuerza Aérea Polaca, tenemos niebla. La visibilidad es de 400 metros. Recibido. Fuerza Aérea Polaca 101. Niebla espesa, visibilidad solo 400 metros. La niebla era tan densa que no se veía nada. No podías verte la mano al lado de la cara, ni la persona que tenías al lado. La base aérea de Smolensk carecía del equipo necesario para guiar por radio el aterrizaje. No era el aeródromo mejor equipado técnicamente del país. Los pilotos primero tenían que descender a 100 metros y luego buscar la pista. Una vez que la vieran, tenían que aterrizar manualmente. Temperatura y presión, por favor. Temperatura +2, presión 745. No hay condiciones para aterrizar. Continuaremos el acercamiento. Si no tenemos éxito, daremos la vuelta en piloto automático. El capitán Protasiuk hizo bajar el avión para observar de primera mano las condiciones del aterrizaje. Los pilotos eran experimentados y sabían que la niebla puede ser irregular. Un minuto puede ser muy densa y 10 o 15 minutos después puede haberse despejado por el viento. Pero cuando se acercaron, la niebla cada vez era más espesa. Aproximándose a marcador exterior, en trayectoria de planeo. Entonces, la situación dio un giro a peor. Mientras los pilotos se esforzaban por avistar la pista, de repente el sonido de una alarma inundó la cabina. 100 metros. Tierra, elévense. Vamos a dar la vuelta. En el compartimento, los pasajeros se preparaban para el aterrizaje inminente. Tierra, elévense. 90 metros. Pero a los pilotos les estaba costando hacer ascender el avión. Tierra, elévense. 40. Tierra, elévense. 30. Tierra, elévense. 20. Comiencen a dar la vuelta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Uno de los días más oscuros de la historia polaca. El día que iba a ser conmemorado por el propio presidente, sería recordado también por otra tragedia. En el monumento de Katyn, cientos de personas aguardaban la llegada de la delegación polaca. Pero lo que recibieron fue una noticia devastadora. El avión presidencial se había... Nadie podía imaginarse que pudiera ocurrir esa tragedia, ese accidente. Cuando nos enteramos de los primeros rumores de que el avión polaco se había estrellado, creíamos que era una broma estúpida. Pero 10 minutos después vimos a los polacos llorando y abrazándose.
Hubo un testigo que grabó los primeros segundos de la tragedia con un teléfono móvil. Todavía se podía ver el fuego. El combustible todavía ardía. Minutos después del accidente, personal militar y de rescate acudió a un bosque a 420 metros de la pista. Se encontraron con una escena de destrucción total. Los restos calcinados del avión presidencial estaban esparcidos por el suelo. Cuando llegué al lugar del accidente, lo primero que pensé fue cuándo se habían llevado los cuerpos. Pero cuando me acerqué más me puse muy triste. Solo había fragmentos de cadáveres. Eran 96 personas y no había un solo cuerpo entero. No me podía imaginar cómo era posible. No había sobrevivido nadie. Era una tragedia monumental. Lo único que vi que había sobrevivido fue una corona de flores que llevaban al monumento. Ya habían empezado a surgir preguntas de cómo podía haberse producido esa tragedia cuando los investigadores rusos de accidentes aéreos llegaron al lugar de los hechos. Necesitamos un puesto de mando. A ver con qué podemos trabajar. Eran miembros del Comité Interestatal de Aviación conocido como MAC. Vamos a empezar por aquí. Su tarea era averiguar qué había pasado y por qué. Tenemos que cartografiar cada cuadrante. No todos los días se investiga un accidente aéreo de máxima importancia política. La noticia de la muerte del presidente polaco en suelo ruso conmocionó a Polonia. Me acordé de la gente del avión, porque conocía a casi todos los pasajeros personalmente. Mientras la nación guardaba luto, la conmoción y la tristeza pronto se mezclaron con la sospecha. Lo primero que pensé fue que era un atentado. Porque dada la relación hostil entre Polonia y Rusia, enseguida surgieron teorías sobre conspiraciones. Muchos polacos estaban convencidos de que el mundo acababa de presenciar un asesinato, una masacre orquestada por los rivales políticos del presidente Kaczynski. Hubo acusaciones no solo de que los rusos estaban detrás del ataque intencionado, sino de que el gobierno polaco estaba conchavado con ellos para eliminar a un adversario político peligroso. Con tantas autoridades de alto rango muertas, hubo quien creyó que el gobierno polaco podía venirse abajo. Estaba preocupadísimo. Creí que no podríamos seguir adelante, porque eran 100 de las 400 personas más importantes de Polonia. No estaba seguro de si el Estado sería capaz de superar ese golpe. En el lugar del accidente, las pruebas apuntaban en una dirección que no gustaba a los polacos. ¿Por qué intentaron aterrizar con esta niebla? Se dijo que los pilotos polacos no deberían haber aterrizado con esa niebla. Fue una sugerencia que causó estupor en Polonia. Para los partidarios de la conspiración, fue otra tapadera rusa. Los líderes polacos estaban desesperados por desvelar la verdad sobre el accidente y enviaron a sus propios investigadores para que colaborasen con los rusos. Fue un gran reto. En total éramos 34 personas encargadas de llevar a cabo la investigación del accidente. ¿Qué tenéis hasta ahora? Enfocamos la investigación con procedimientos básicos. Al principio asumimos que cualquier causa potencial era posible. Y luego fuimos eliminando lo que no encajaba. Comenzaron una laboriosa búsqueda de cualquier prueba de que el vuelo pudiera haber sido derribado por unos asesinos.
También comprobamos si había restos de explosivos entre los escombros del avión. El cuidadoso análisis de los expertos, tanto polacos como rusos, reveló que no había restos de explosivos entre los escombros, ni señales de que hubieran disparado al avión. Los investigadores de ambos lados estaban de acuerdo. No se trataba de un atentado político, sino de un trágico accidente. Enseguida se descartó esa posibilidad por la completa falta de pruebas. Los investigadores tenían que encontrar las cajas negras del avión. Perdón. ¿Alguna señal de las grabadoras de vuelo? Aún no, pero es nuestra máxima prioridad. Necesitamos las 3. Por supuesto. Con las sospechas creciendo en Polonia, los investigadores polacos estaban ansiosos por echar el guante a todas las grabadoras del avión, y el Tupolev tenía 3. Las grabadoras de voz de cabina y de datos de vuelo eran de fabricación rusa. ¿Ya has decidido? Revelarían lo que dijeron los pilotos y el rendimiento del avión. La tercera caja era un aparato de fabricación polaca llamado grabadora de acceso rápido o QAR, que también registraba los datos de vuelo, pero solo los podía leer el fabricante polaco del aparato. Si los datos rusos y polacos encajaban, los investigadores podían estar seguros de que nadie había manipulado ambas cajas. Eso era algo esencial, porque esperábamos recibir acusaciones y sospechas por parte del piloto, que creería que los expertos del MAC ruso podían haber manipulado los datos. Mientras continuaba la búsqueda de las cajas negras, los investigadores interrogaron al controlador aéreo de guardia aquella mañana. Querían saber por qué intentaron aterrizar los pilotos con una niebla tan densa. No iban a aterrizar, solo estaban haciendo una aproximación de prueba. Descubrieron que los pilotos habían sido advertidos de la mala visibilidad. No se dan las condiciones para aterrizar. Pero quisieron juzgar esas condiciones por sí mismos. Polaca 101, a partir de 100 metros. Prepárense para dar la vuelta. El plan era descender a 100 metros y sobrevolar el aeropuerto. 100 metros era la altura de toma de decisiones. Si te acercas por debajo de la altura mínima, siempre se corre el riesgo de chocar con objetos del suelo. Después no existe la certeza de poder dar la vuelta a salvo. Pero los investigadores quedaron desconcertados. Algo no encajaba. A una altura de 100 metros, el avión debería haber sorteado con facilidad los árboles. Inspeccionaron el bosque e intentaron identificar el primer árbol con el que había chocado el Tupolev. Lo encontraron a poco más de 1 kilómetro de la pista. Los pilotos chocaron con el árbol a 11 metros. Si su intención era volar a 100 metros, ¿cómo chocaron con ese árbol? Necesitamos más información. Por algún motivo, el avión presidencial volaba peligrosamente bajo cuando aceleró hacia el aeropuerto. ¿Fue un fallo del avión ruso o un error de los pilotos polacos? Los investigadores dieron un paso más en la búsqueda de respuestas gracias a un gran hallazgo, el de las 2 cajas negras de fabricación rusa. Pero la grabadora de vuelo polaca seguía enterrada entre los escombros. ¿Alguna señal de la QAR? Aún no. La grabadora de datos de vuelo podía contener pistas valiosas sobre lo que derribó el avión presidencial. El aparato se llevó al laboratorio del MAC en Moscú. Los investigadores descargaron los datos en busca de alguna señal de un fallo mecánico. Pero el análisis no dio resultado. Parece que todo funcionaba bien.
Hasta el momento en que el avión chocó con el primer árbol, no hubo ningún tipo de problema. Os enviaremos una copia de los datos. Empezaba a parecer que las especulaciones iniciales eran ciertas. Pudo ser culpa de los pilotos polacos. Los investigadores polacos tenían que asegurarse de que los datos rusos no habían sido manipulados. Su única esperanza era encontrar la grabadora de datos de vuelo polaca. Pero hasta entonces la búsqueda había sido en vano. Solo podíamos responder las preguntas si combinábamos todos los parámetros. ¿Siguió la tripulación los procedimientos? ¿Funcionaba correctamente el avión hasta el final? Mientras tanto, los investigadores de ambos países centraron la atención en la grabadora de voz de cabina. Es un elemento muy importante que ayuda a los investigadores de accidentes a comprender los últimos momentos de los pilotos en el avión. ¿Todo listo? Pues adelante. Enseguida se fijaron en algo raro. Parece el capitán. Era el capitán, quien llamaba por radio al controlador aéreo y lo hacía en ruso. ¿Por qué es el capitán quien llama por radio? Los protocolos de aviación exigen que sea el navegante quien se encarga de la radio, mientras el capitán se concentra en pilotar el avión. Los investigadores sospecharon que el capitán decidió encargarse de la radio porque era el único que hablaba ruso. El capitán que pilotaba el avión estaba a la vez a cargo de la tripulación y de la comunicación por radio. Su carga de trabajo era demasiado grande. Momentos después, la grabación reveló algo aún más sorprendente. Señor director, hay mucha niebla. Nos han indicado que ahora mismo no podemos aterrizar. ¿Con quién está hablando? Señor director, hay mucha niebla. Con las condiciones que hay ahora mismo no podemos aterrizar. Podemos intentarlo, pero seguramente no lo lograremos. Entonces, tenemos un problema. Parece que es Kazana, el director de protocolo. ¿Y qué hace en la cabina? Los pilotos no estaban solos en la cabina. Oímos voces de gente que no eran pilotos. Significaba que hubo personas que no formaban parte de la tripulación que tuvieron acceso a la cabina. A partir de 100 metros, prepárense para dar la vuelta. Recibido. Las reglas de seguridad prohibían que hubiera visitantes en la cabina en los momentos clave del vuelo. Fue sorprendente, porque confirmaba que la cabina no estaba vacía. Hay una regla que dice que por debajo de cierta altura, los pilotos deben estar aislados del resto del avión, para concentrarse en su trabajo. Parecía que la presencia de tantas autoridades a bordo había afectado a la decisión de aterrizar. Señor, tengo noticias de la cabina. Lo consideramos una presión indirecta, una presión producto de lo delicado de la misión que estaba llevando a cabo la tripulación. Algunos investigadores creían que el general Blasik también había visitado la cabina. A medida que el misterio del vuelo 101 de las Fuerzas Aéreas se profundizaba, solo una cosa estaba clara. Cuando hay un choque, ya sea aéreo, político o de relaciones humanas, muy rara vez se debe a un solo factor. La tragedia se debía a mucho más que a un simple error del piloto. Mientras Polonia guardaba luto por la pérdida de su presidente, la sospecha y la duda acechaban sobre la causa de su muerte. Las teorías de conspiraciones proliferaban. Los medios polacos desconfiaban de la información proporcionada por los expertos rusos. Parecía un truco sucio.
Pero en el lugar del accidente, los investigadores descubrieron lo único que podía eliminar esas sospechas: la grabadora de vuelo de fabricación polaca. Por fin, los expertos polacos podían cotejar los datos de ambas grabadoras. Buscaron cualquier discrepancia, cualquier pista de que la caja negra pudiera haber sido manipulada. Tras un cuidadoso análisis, llegaron a una conclusión definitiva. Contiene todos los datos. Los datos de ambas cajas encajaban a la perfección. Fue muy importante para nosotros, porque eliminaba toda duda de que hubieran podido manipular los datos. Una vez verificados los datos, los investigadores se centraron en la grabadora de voz de cabina. Enciende luces de aterrizaje. Luces encendidas. Tierra, tierra, elévense. Oyeron el aviso de que el avión estaba peligrosamente bajo. Pero lo extraño es que los pilotos no reaccionaron. No se ve nada. ¿Por qué no les preocupa la altitud? Deberían. Los pilotos deben reaccionar de forma inmediata y sin ninguna duda. Cuando oímos la grabación por primera vez y escuchamos claramente el aviso, nos sorprendió mucho que la tripulación no reaccionase adecuadamente. Enciende luces de aterrizaje. A los investigadores les desconcertó la conducta de los pilotos y compararon la trayectoria de vuelo del avión con las alturas descritas por el navegante. 100 metros. 90 metros. 40. 30. 20. Alto. Después de que el navegador indicase 20 metros, se oía el ruido inconfundible del avión chocando con el primer árbol. ¿20 metros? Chocaron con el árbol a 11 metros, no a 20. Algo no encajaba. El navegante decía 20 metros, pero el avión solo estaba a 11 metros del suelo. Desconocían su altitud. La grabación dejó a los investigadores con dos preguntas importantes. ¿Por qué los pilotos ignoraron las alarmas? ¿Y por qué estaban más cerca del suelo de lo que creían? Recurrieron a los datos del vuelo en busca de alguna señal de mal funcionamiento del altímetro. Teniente, Podía explicar el accidente. ¿qué pasó aquí? Pero en lugar de un mal funcionamiento, descubrieron que la lectura del altímetro daba un salto repentino. Un altímetro barométrico mostraba la altitud del avión sobre el nivel del mar mediante la medición de la presión atmosférica. La presión del aire subía cuando el avión bajaba. Al acercarse al aeropuerto, los pilotos normalmente calibran el altímetro para que marque la altura del aeropuerto sobre el nivel del mar. Pero estos pilotos no hicieron eso. Alguien reprogramó el altímetro. Uno de los pilotos cambió el altímetro del capitán a una presión que cambiaba la referencia de altitud. El avión parecía un poco más alto de lo que estaba en realidad. Las cifras demostraban que se había programado el instrumento en su configuración por defecto, un movimiento que produjo que el altímetro marcase una altitud superior a la altitud real del avión sobre el suelo. ¿Por qué haría eso un piloto? Los investigadores polacos interrogaron a pilotos del mismo regimiento especial que había transportado al presidente. ¿Qué cree que estaban haciendo? Descubrieron que los pilotos militares a veces usaban el altímetro barométrico para resolver un problema molesto. El altímetro está conectado al sistema de advertencia de altitud sobre el suelo o TAWS. Avisa a los pilotos cuando se acercan demasiado al suelo. El sistema está preprogramado con la situación de la mayoría de grandes aeropuertos y no hace sonar la alarma cuando los pilotos van a aterrizar. Pero eso solo ocurre si el aeropuerto está en su base de datos, y muchos como el de Smolensk no lo estaban. El aeropuerto de Smolensk, que es militar, no estaba incluido en el TAWS.
En los aeropuertos militares, la alarma saltaba con tanta frecuencia que los pilotos habían adquirido el peligroso hábito de no hacerle caso. No se ve nada. Analizamos muchos vuelos y resultó que tenían por costumbre ignorar esa alarma. Y eso no era todo. ¿Dice que cambian el altímetro a una configuración errónea? También se les habían ocurrido formas de silenciar la molesta alarma. Una era reprogramar el altímetro para engañar al sistema y hacerle creer que el avión vuela a mayor altitud. Encienda luces de aterrizaje. Luces encendidas. Fue un arreglo provisional. Como los pilotos del avión presidencial continuaron descendiendo, la alarma volvió a sonar 20 segundos después. Vuelve a ponerlo. Parecía increíble que unos pilotos de élite con unos pasajeros de alto rango cometieran semejantes infracciones de las normas. 100 metros. Pero aunque lo hubieran hecho, no explicaba por qué el navegante indicaba la altitud errónea durante el descenso. 90 metros. Páralo ya. Estaba usando el radioaltímetro. La mayoría de aviones grandes van equipados con dos tipos de altímetros. 40. Como el altímetro barométrico había sido reprogramado, el navegante solo podía usar el segundo, el radioaltímetro. Utiliza ondas de radio para medir la distancia entre el avión y el suelo. Pero el terreno cercano a la base de Smolensk era irregular. Los aviones tenían que sobrevolar un valle para llegar hasta allí. Mira lo que pasa aquí. Cuando el radioaltímetro marcó 100 metros, el avión de las Fuerzas Aéreas no estaba a 100 metros sobre el aeropuerto. Estaba a 100 metros del fondo del valle. Con la densa niebla, los pilotos no podían ver el suelo. Una vez que salieron del valle, estaban a solo unos metros de las copas de los árboles. El radioaltímetro les proporcionó información errónea. Usar el radioaltímetro en una fase tan temprana de la aproximación es un grave error. Condenó a todos los que iban a bordo. Los investigadores habían descubierto por qué se estrelló el avión en el bosque. Pero había otra cuestión que considerar. ¿Por qué intentaron acercarse al aeropuerto con tanta niebla? Temperatura +2, presión 745. No se dan las condiciones para aterrizar. A los pilotos se les advirtió que las condiciones no eran adecuadas para aterrizar, pero sin embargo insistieron y descendieron hacia el aeropuerto de Smolensk. Tras recibir la información sobre la niebla y la visibilidad, deberían haber tomado de inmediato la decisión de volar a un aeropuerto alternativo. Un examen del historial del capitán Protasiuk podía ayudar a explicar esa decisión. No era la primera vez que llevaba al presidente polaco. En Polonia todo el mundo sabía lo que había pasado unos años antes, cuando ese capitán era copiloto en un vuelo a Azerbaiyán. En agosto de 2008, el presidente quiso volar a una zona de guerra. Protasiuk era el primer oficial del vuelo. Informaré a la torre de tu decisión. Negativo, no aterrizaremos en Tbilisi. El capitán se negó a volar a un aeropuerto inseguro. A su capitán le ordenaron aterrizar en Georgia, pero no cumplió la orden. El capitán de ese vuelo pagó un alto precio por ser precavido. Afectó mucho a su carrera como piloto. Nunca le volvieron a elegir para volar con el presidente. El presidente no le presionó directamente, pero todos nos acordábamos, y los pilotos también, de lo que le pasó al piloto que se negó a aterrizar en Tbilisi. Seguramente no quería perder su trabajo. Señor director, hay mucha niebla. Haremos un intento, pero seguramente no lo lograremos. Nadie quiere decepcionar a un presidente. Aunque Protasiuk sabía que aterrizar era arriesgado, tal vez quiso demostrar a sus pasajeros que estaba dispuesto a intentarlo.
Esa persona no le dio ninguna instrucción, pero al estar presente en la cabina, interrumpió el flujo del trabajo, la toma de decisiones y la comunicación entre la tripulación. Fuerza Aérea Polaca 101. Hay niebla. La visibilidad es de 400 metros. Recibido. Fuerza Aérea Polaca 101. Tener que comunicarse en ruso con la torre de control hizo las cosas más estresantes. Tanta presión pudo conducir al capitán a cometer un error fatal. Continuaremos la aproximación. Si no tenemos éxito, daremos la vuelta en piloto automático. Planeaba activar una función del piloto automático para dar la vuelta y ascender alejándose del aeropuerto si no le gustaba lo que veía. Al apretar el botón para dar la vuelta habría incrementado rápidamente la potencia de los motores y el avión habría ascendido, pero en ese aeropuerto no podía hacerlo. El error clave fue asumir que podría ascender en piloto automático. Para que funcione la función de dar la vuelta, el piloto automático tiene que estar orientado a una baliza específica al final de la pista. Se llama baliza ILS, pero el aeropuerto de Smolensk carecía de ella. 100 metros. Vamos a dar la vuelta. El capitán esperó durante 5 segundos a que el avión ascendiera solo antes de darse cuenta de su error. 90 metros. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. No cabía duda. Los pilotos habían actuado mal durante la aproximación. Pero los investigadores polacos creían que la culpa no era solo suya. Aproximándose a marcador exterior, en trayectoria de planeo. Los controladores aéreos eran los responsables de guiar al avión para que aterrizase a salvo. Si sabían que la visibilidad era extremadamente mala, ¿por qué aceptaron el plan del capitán de efectuar un descenso de prueba? Polaca 101, recibido. Fuerza Aérea Polaca, hay niebla. La visibilidad es de 400 metros. Los investigadores polacos tenían que averiguar si los controladores rusos pudieron contribuir a la tragedia. No cabe duda de que los controladores aéreos juegan un papel vital, sobre todo cuando hay tantas nubes y niebla que no se ve el suelo. Temperatura y presión, por favor. Temperatura +2. Presión 745. No se dan las condiciones para aterrizar. A los investigadores les sorprendió descubrir que aunque la base aérea sabía que ese día llegaría un vuelo muy importante, ¿estar a 500 metros? Los controladores no parecían preparados para recibirlo. Las entrevistas con los controladores rusos revelaron que tuvieron dificultades para rastrear el descenso del avión. Le pedimos que informase de su altitud. El aeropuerto de Smolensk está muy mal equipado. Fuerza Aérea Polaca, ¿está a 500 metros? Estamos a 500 metros. Los controladores tuvieron que depender de los datos que les facilitó el capitán para conocer su altitud. Los investigadores polacos pensaron que el equipamiento de Smolensk no proporcionó una imagen clara de dónde estaba el avión. El controlador no podía estar seguro de si el avión estaba en su trayectoria. En trayectoria de planeo. El controlador confirmó que el avión estaba en la trayectoria de vuelo. En el momento en que bajó por debajo de la trayectoria de vuelo, el riesgo de desastre se elevó drásticamente. El controlador confirmó que el avión estaba en la trayectoria de aproximación correcta cuando en realidad volaba peligrosamente bajo. No cabe duda de que el aeropuerto no estaba listo. La niebla cada vez más espesa incrementó el nivel de confusión y tensión en la torre de control. Creo que no debería acercarse, no tiene sentido. Antes de que el avión presidencial llegase al aeropuerto, los controladores sabían que sería casi imposible que pudiera aterrizar, pero no tenían autoridad para desviar el avión. Hay que buscar una alternativa para los polacos. No pueden aterrizar con este tiempo. No querían que el avión aterrizase. Intentaron convencer a sus superiores
de que el avión debía desviarse a otro aeropuerto antes de comenzar el proceso de aterrizaje. La decisión de si el presidente de Polonia debía volar o no a Rusia y de dónde aterrizaría no se tomó en Smolensk, no la tomó el jefe de operaciones de vuelo ni los controladores aéreos. Pero el hecho es que en esas condiciones no podía aterrizar ningún avión, sobre todo si iba cargado de personalidades. El controlador esperaba que el capitán tomase la decisión de no aterrizar. No se dan las condiciones para aterrizar. Continuaremos la aproximación. Si no tenemos éxito, daremos la vuelta en piloto automático. Es decisión suya. Déjales que sigan solos. Creo que los controladores sintieron la misma presión indirecta que el capitán del Tu-154. A causa de la naturaleza del vuelo. Todo ocurrió por culpa de fuerzas externas. Los pilotos y los controladores fueron rehenes de la situación. Aunque ambos informes criticaron la actuación de los pilotos, el informe polaco fue más allá y criticó el aeropuerto de Smolensk por su mal funcionamiento. Aproximándose a marcador exterior, en trayectoria de planeo. El hecho de que confirmasen que la trayectoria de vuelo era correcta cuando no lo era se debió a su equipamiento defectuoso. Los rusos escurrieron más el bulto. Los polacos asumieron su responsabilidad de un modo que no hicieron los rusos. Tras el desastre, se desmanteló el regimiento especial asignado al transporte de autoridades polacas. Poco más de un año después del accidente, el ministro del Interior de Polonia, Jerzy Miller, presentó al mundo sus conclusiones. Los rusos refutaron sus afirmaciones sobre los controladores de Smolensk. A pesar de dos informes que lo niegan, siguen existiendo muchas sospechas e incluso se cree que el presidente de Polonia fue asesinado. Hay gente desesperada por entender lo que pasó y que recibe información que no está cualificada para procesar. Yo no estoy cualificado para evaluar la información de las comisiones rusa y polaca o de los expertos. No soy un experto. Así que tengo que decidir de qué expertos me fío. Al final, dos enemigos históricos lograron dejar a un lado sus diferencias y trabajar juntos por un objetivo común. El objetivo es muy sencillo. Todo accidente nos enseña una lección. Cómo entrenan a los pilotos para que conviertan la seguridad en su prioridad a la hora de tomar decisiones. Por desgracia, aprender esa lección nos ha salido muy cara.